Todo lo relacionado con nuestros peques nos genera bastante preocupación, aunque conforme crecen los problemas no desaparecen, simplemente se transforman. Hola, soy Yolanda Velaz, enfermera de pediatría y prevención, divulgadora sanitaria y fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad Nadie como Mamá. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Seguimos en esta temporada 2023-2024 del podcast, en el que en breve vais a poder disfrutar de una de las novedades más esperadas. Tan solo quedan 2 semanas. Ahí lo dejo. El podcast de hoy es imprescindible si vas a tener un bebé en breve o si ya lo tienes gateando por casa. Cuando llega un recién nacido, llegan muchas ilusiones, pero también aumentan las preocupaciones. En el episodio de hoy quiero ayudarte a resolver las principales dudas que puedas tener durante estos primeros meses. Pero no todo se puede contar en un podcast. Como ya sabes, soy una fan absoluta de este formato y fiel seguidora de otros canales. El episodio de hoy es gracias al podcast de El Sonajero de Fisher-Price. Un canal de podcast que recomiendo a todos los que estáis empezando esta bonita, pero también dura tarea de la maternidad y paternidad. Porque lo que nunca nos puede faltar son las ganas de aprender, de escuchar a profesionales que nos ofrezcan recomendaciones que podamos adaptar y llevar a la práctica en nuestro día a día. De temas tan importantes como la estimulación temprana, el juego, el arte, la música y la naturaleza en el desarrollo de nuestros pequeños. Personalmente me parece imprescindible escuchar el podcast 37 para comprender el desarrollo auditivo de nuestro bebé, cuándo empiezan a escuchar y cómo empiezan a entender el mundo a través del oído. Y por supuesto, escuchar entrevistas a otras personas, ya que su experiencia puede ayudarte a ti también. Por ejemplo, si tienes mascotas, te recomiendo que escuches el podcast 21, en el que participa mi querida Verónica de Oh Mami Blue y otras mujeres que cuentan su experiencia con la llegada de un recién nacido y cómo conseguir una convivencia armoniosa con sus mascotas. No te pierdas el podcast del Sonajero de Fisher-Price, que lo puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Durante esta semana se han sucedido las noticias del brote de sarampión en el Reino Unido y muchas me habéis escrito asustadas. El Reino Unido eliminó el sarampión en 2016 según su gobierno. Sin embargo, aunque la enfermedad no es endémica del país, el Reino Unido ha experimentado brotes recientes de sarampión y la inmunidad de grupo permanece en niveles más bajos de lo requerido. Es algo que se lleva viendo en los últimos años en este país, aunque la noticia esté en boca de todos ahora por el brote actual. ¿Y por qué está en boca de todos? Bueno, porque esta semana saltaba la noticia que en el hospital de Birmingham tenían un importante brote de sarampión, donde más de 50 niños han sido ingresados en el último mes, la cifra más alta registrada en años. Lo que han observado es que entre niños menores de 5 años la infección parece que se está propagando más rápido. Y el 40% de los que dan positivo requieren atención hospitalaria. La primera pregunta que me hacéis es, Yolanda, ¿qué vacuna protege frente al sarampión? Empezáis a mirar para arriba, para abajo el calendario vacunal y no os aclaráis. Bueno, es la vacuna que llamamos triple vírica, vacuna que es frente al sarampión, paperas y rubéola. Como os he dicho muchísimas veces cuando hablamos de inmunidad de grupo, de la importancia de la cobertura vacunal, es por esto, para evitar esto, para proteger de forma óptima a la población
En este caso, las tasas de vacunación deben estar al menos al 95%. Y según el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, en diciembre de 2022, la tasa de vacunación con respecto al sarampión en la región de Birmingham rondaba los 83% más o menos. Si además miramos los últimos datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, en 2023 ya hubo 1.603 casos sospechosos de sarampión, más del doble que en 2022 y 4 veces más que en 2021. Por eso os decía que no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, que esto es consecuencia de la bajada de las coberturas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya había advertido a finales del año pasado sobre un alarmante aumento de los casos de sarampión en Europa, ojo, no solo en Reino Unido, con más de 30.000 notificaciones entre enero y octubre del 2023, lo que supone un incremento de más de 30 veces, ojo, más de 30 veces con los datos que teníamos de 2022. Lo que quiero que quede claro es que la vacunación es la única forma de proteger a los niños de esta enfermedad potencialmente peligrosa. ¿Cuál es la segunda pregunta que más me hacéis? Es ¿cuándo se vacuna en España a los niños, en este caso con la triple vírica, que ya hemos dicho que es la vacuna que incluye el sarampión? El calendario vacunal en España incluye 2 dosis. La primera a los 12 meses con vacuna triple vírica y la segunda a los 3-4 años con vacuna triple o cuádruple vírica. Hemos hablado de la situación de Europa, que ya os he dicho los datos de la OMS. Sabemos positivamente la situación del Reino Unido porque ha quedado más que clara con todas las noticias de esta última semana. Pero ¿qué situación tenemos en España? En 2022, en España la cobertura de la primera dosis frente a la triple vírica fue de un 97,2%. Sin embargo, con la segunda dosis la cobertura fue de un 93,2%, por debajo del objetivo señalado que hemos dicho de por encima del 95%. Para ambas dosis los datos son mejores que los de 2021. Ya sabéis que con el tema del COVID pues hemos tenido ahí unos años en los que los datos han fluctuado un poquito. En España, durante el 2023, se notificaron unos 53 casos sospechosos y se confirmaron 11. Como podéis ver, no tiene nada que ver con la situación alarmante de otros países de Europa. En España, en la actualidad, se mantiene libre de sarampión de transmisión local mantenida desde 2016, pero evidentemente no es la situación de otros países europeos. Es importante conseguir el objetivo de la vacunación de al menos el 95% de los niños con 2 dosis y, por supuesto, la búsqueda activa de adultos y adolescentes susceptibles de ser vacunados. Sí que es verdad que, en mi opinión, como dice mi madre, cuando ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No tenemos la situación que tienen otros países de Europa, pero tenemos que seguir por encima del 95% de los niños vacunados con 2 dosis, no solo con una. El sarampión es una enfermedad extraordinariamente contagiosa, con capacidad para afectar a todas las personas susceptibles, que puede causar complicaciones potencialmente graves, pero evitable mediante vacunación. Por supuesto, si vas a viajar a cualquier país de Europa, no solo a Reino Unido y Gales, debes estar vacunado frente al sarampión. La vacuna del sarampión se usa desde hace décadas, es asequible y sumamente eficaz y segura. Sin embargo, en 2022 solo el 75% de los niños recibió las 2 dosis de vacuna necesarias en el mundo. El 83% al menos una dosis y el 17% ninguna dosis, tal y como publicó la OMS en agosto de 2023. Estamos hablando de datos a nivel mundial. Entonces, pues viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo prevenir el sarampión? Creo que ya ha quedado claro con todo lo que hemos hablado que la mejor manera de prevenir el sarampión es a través de la vacunación.
La vacunación ya hemos dicho que es la triple vírica frente a sarampión, paperas y rubeola. Es altamente efectiva. La primera dosis, como ya te he comentado, se administra entre los 12 y los 15 y la segunda entre los 4 y los 6 años de edad. Una vez aplicada la vacuna, la persona queda protegida para toda la vida. Además, por supuesto, es importante mantener una buena higiene personal, evitar el contacto cercano con personas infectadas, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo o con la parte interna del codo y evitar el contacto con personas contagiadas con algunas medidas preventivas adicionales, que te las sabes de requete memoria porque las hemos vivido, por desgracia, en los últimos años. Para terminar, sí que quiero hacer un inciso con cuáles son los principales síntomas del sarampión. Los síntomas del sarampión incluyen fiebre, tos seca, nariz congestionada, ojos rojos y llorosos, dolor de garganta, erupción cutánea que comienza en la cara y que se extiende al resto del cuerpo. Los síntomas suelen aparecer entre el 10º y el 14º día después de la exposición al virus. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante acudir al médico cuanto antes. Espero haberte ayudado a entender la situación actual, tanto en España como en Europa. Y así entenderás por qué insistimos en la necesidad de mantener las coberturas de vacunación. La inmunidad de grupo es imprescindible para protegernos nosotros y para proteger a los que por circunstancias médicas no pueden vacunarse. Este podcast cuenta con la colaboración del sonajero de Fisher Price. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recordarte que tienes más de 150 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad, que me puedes encontrar en nadiecomomamá.com y que si quieres estar al día de todo, te espero también en mi Instagram, que es @yolanda_vera. Gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tiene sentido.